Tomemos nuestra Biblia en alto, si es posible con la mano derecha, para decir nuestra declaración de fe. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Muy bien. Bueno, estamos predicando durante los miércoles acerca del libro de, ¿alguien se acuerda? Éxodo. Y el miércoles anterior predicamos el capítulo número, ¿cómo? No se oyó así como que 38. Predicamos el capítulo 38 y obviamente el Señor quiere hablarnos a través del capítulo número 39. Y entonces los jóvenes dicen, qué gran visión, ¿verdad? Capítulo número 39. Pero antes me gustaría que usted abra su Biblia, vaya directamente al capítulo 39 y escuchemos la lectura de todo el capítulo. ¿Le parece bien? Así que vamos a leer Éxodo capítulo 39 y nuestros lectores profesionales se están alistando para ayudarnos con esta lectura y usted puede seguirlo en pantalla o puede seguirlo ahí en su Biblia. Hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de ónice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las sombreras del efod, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral, su longitud era de 1 palmo, y de 1 palmo su anchura, cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, y todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12 según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron 2 anillos de oro en los 2 extremos del pectoral, y fijaron los 2 cordones de oro en aquellos 2 anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros 2 extremos de los 2 cordones de oro en los 2 engastes que pusieron sobre las sombreras del efod por delante, e hicieron otros 2 anillos de oro que pusieron en los 2 extremos del pectoral, en su orilla frente a la parte baja del efod. Hicieron además 2 anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las 2 sombreras del efod, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efod. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod, con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efod y no se separase el pectoral del efod, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el manto del efod de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor entre las granadas, una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés.
Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Asimismo, la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de lino torcido. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová lo mandó a Moisés. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como grabado de sello, Santidad a Jehová, y pusieron en ella un cordón azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y trajeron del tabernáculo a Moisés, el tabernáculo y todos sus utensilios, sus corchetes, sus tablas, sus barras, sus columnas, sus basas, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de tejones, el velo del frente, el arca del testimonio y sus varas, el propiciatorio, la mesa, todos sus vasos, el pan de la proposición, el candelero puro, sus lamparillas, las lamparillas que debían mantenerse en orden, y todos sus utensilios, el aceite para el alumbrado, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión, las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Amén. Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, gracias te damos en esta hora, Señor, y te pedimos que nos hables a cada uno, Señor, según nuestra necesidad. Todo esto lo ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Este sermón, si debiera de tener un título, se llama Con labor primorosa. Con labor primorosa. No sabemos exactamente si se refieren a algo muy hermoso, o rima por lo menos, ¿verdad? Pero durante el capítulo anterior y es mencionado varias veces, por lo menos en este capítulo 39, 2 veces, con labor primorosa o con obra primorosa. Así que voy a ir explicando el porqué de este título y al final haré una pregunta y responderemos con labor primorosa. ¿Le parece bien? Pero antes déjame iniciarme de esta forma. Recientemente tuve oportunidad de hacer un viaje. Estuve en la ciudad de Monterrey. Déjeme contarle. Llegué del aeropuerto, pasaron por mí, tenía un par de reuniones. Llegó uno de los jóvenes que trabaja conmigo. Entonces, pues yo, como normalmente lo hago, estuve parado en la puerta número 3 del aeropuerto, allá de Monterrey. Llevé una maleta y pues pasaron a la hora convenida. Eran alrededor de las 10:30 de la mañana y entonces pasaron por mí. Y llegando al lugar donde nos encontrábamos, atravesamos varios kilómetros del aeropuerto a la ciudad y llegamos al lugar donde íbamos a tener esa serie de reuniones. Y entonces llevaba también mi computadora en un portafolio y mi maleta. En ese momento me dijo este joven: oye, ¿no quieres dejar tu maleta aquí en el auto, aquí en la cajuela? Y yo le dije, pues sí, ¿verdad? Porque él amablemente me iba a llevar al hotel donde me iba a hospedar más tarde, por la tarde-noche. Y le dije, ok, no hay problema. Si me haces ese favor, adelante, está bien. Yo solo voy a bajar mi computadora para que podamos atender el asunto, las reuniones y seguimos adelante. Acto seguido, llegamos a las reuniones, yo seguí allí. Llegó la hora de la comida y ¿qué cree? Pues fuimos a comer, ¿verdad? Llegó la hora de la comida y vamos a comer. Dijimos, oye, ¿por qué no vamos en el otro auto del otro compañero? Es más amplio y para no llevarnos 2 autos. Y yo dije, perfecto, yo me adapto a lo que ustedes digan. Fuimos a comer, regresamos y ¿qué cree?
continuamos con las reuniones. Acto seguido, llegaron las 6 de la tarde y les dije, oigan, vamos a parar hasta aquí, continuamos mañana, así que si me hacen favor de llevarme al hotel. Llegamos al hotel, sí como no, fuimos platicando de la agenda del día, llegamos al hotel, me pide este joven, ¿quieres que me estacione en el estacionamiento? Obviamente no en el lobby, en la bahía. Le dije, no, no te preocupes, ya hiciste mucho por mí, fuiste por mí al aeropuerto y me trajiste aquí al hotel. Bajamos del auto y lo normal era tomar mi maleta, ¿verdad? Usted tomaría la maleta también. Acto seguido, abre la cajuela, levanta la tapa y en ese momento yo, con la seguridad, tomo mi computadora y mi maleta de inmediato. Y mi maleta, y me dice este joven, tu maleta, ¿verdad? ¿No la bajaste? No que yo recuerde. Ah, es que yo te dije que la dejaras en el auto, ¿verdad? Sí. Se puso nervioso, de 1000 colores. Como dato curioso, yo soy el jefe de ese muchacho y de ese grupo de personas. Como dato curioso, le dije, tal vez la bajaron y no nos dimos cuenta. Voy a hablar en este momento al lugar de reunión. Estaba tan nervioso que no encontraba el teléfono. Marcó, oigan, una maleta con estas características, ¿no la vieron por ahí? No, no está la maleta. Llamaron a seguridad, pusieron las cámaras, el video, y 10 centímetros estaba tan alejado el auto de la toma donde la cámara estaba precisamente ubicada, 10 centímetros atrás estaba estacionado el auto. Entonces no vimos nada, no se vio nada. Todo eso pasó en menos de 4 o 5 minutos porque este muchacho actuó muy rápido. Se puso de 1000 colores. Estoy muy apenado contigo. Y voltea y me ve, ¿no estás enojado? Y le digo, no, nunca me había pasado. Nos robaron la maleta. ¿No estás enojado? No, le dije. Estoy muy apenado, ¿qué hacemos? ¿Te llevo a comprar ropa? Le digo, no, no es necesario, traigo por lo menos lo que traigo puesto, ¿no? No se lo llevaron. Y me dice la siguiente observación. Pensé que te ibas a enojar muchísimo conmigo. Y yo le dije, no hay problema. Nada más, esa maleta me la acababa de comprar mi esposa. Me dijo, mira, esta que traes ya está muy gastada. ¿Cómo vas a llevarte esta maleta? Te voy a comprar otra. Es una maleta nueva. Nada más era su primer viaje. Cambió la cara otra vez. Oye, ¿qué traías en la maleta? Ropa. Sí, ¿verdad? ¿Y algo de valor? No, creo que lo único de valor que traía después de mi ropa, obviamente, eran mis tenis para correr. ¿Eran nuevos? Pues nuevos no. Apenas tenían como 3 meses. ¿En serio? Sí. ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes, yo ahorita lo arreglo, no hay problema. Y me volvió a decir, ¿de veras no estás enojado? Le dije, no, son cosas que ocurren y no pasa nada. Ocúpate de tus tareas del día, del resto de tu día, ve a tu casa y mañana nos vemos temprano, no hay problema. Yo no sé usted cómo hubiera reaccionado, tal vez igual que yo, tal vez se hubiera enojado, tal vez hubiera dicho, ¿qué me voy a poner? El resto de la historia luego se la contaré en otra oportunidad que tengamos de encontrarnos en un sermón. Pero, ¿por qué le cuento esto? La ropa definitivamente es importante. En esa maleta venían trajes, venían camisas, algunas corbatas, etcétera, ropa interior, etcétera, etcétera. Sin embargo, fue algo que se pudo reponer, fueron cosas que cumplieron con su valor en el momento, pero no había ninguna razón para enojarse. ¿Está de acuerdo conmigo? Simplemente eran cosas. ¿Cuán importante es la vestimenta? Si usted tiene una reunión de negocios, pues obviamente se viste acorde a la ocasión. Si usted tiene una reunión deportiva, se viste acorde a la ocasión. Si usted tiene que participar en el coro, se viste conforme a la ocasión. Si usted es un músico y le toca participar en la alabanza,
se viste conforme a la ocasión. De hecho, es bien importante el aspecto más allá de la vestimenta, la actitud. Este pasaje de Éxodo capítulo 39, al igual que el 38, describe con sumo detalle la vestimenta de los sacerdotes. ¿Se percató? Hace 8 días, el pasado miércoles, parece que el escrito fue hecho por un contador, por un arquitecto, ¿verdad? En esta ocasión el pasaje nos permite ver que fue prácticamente escrito con el lente óptico de un sastre, o por lo menos de un ingeniero de textiles. El escritor se toma con sumo cuidado todos aquellos detalles importantes sobre la vestimenta de los sacerdotes. Algunos aspectos importantes como el color, la ubicación, el tipo de piedras que acompañan a esa vestimenta, la división que existe entre la parte superior y la parte inferior, todo con sumo detalle es descrito. Ahora la pregunta, ¿por qué el escritor nos permite ver este detalle tan importante para el tabernáculo de reunión? Y déjeme decirle algo. Una de las cosas importantes que nos enseña este pasaje, en donde se va describiendo toda esta vestimenta de los sacerdotes, empieza con algo bien importante. Versículo 1 al 3, y en realidad todo el versículo 1 hasta el 14, nos dice de esta forma. Primera enseñanza: vístete de obediencia. Vístete de obediencia. Mire, el versículo 1 dice: de azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón. Y hay una parte bien importante que termina el versículo 1. Dice: como Jehová lo había mandado a Moisés. Como Jehová lo había mandado a Moisés. Moisés no se le ocurrió todo lo que estaba escrito allí, porque así lo quiso él. Él estaba obedeciendo las instrucciones precisas del Señor. Y en esta ocasión, en cuanto a la vestimenta, no es la excepción. Y también da la instrucción el Señor directamente. Es decir, reafirma el escritor como Jehová lo había mandado a Moisés. Sigue diciendo: hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Es decir, que uno de los aspectos importantes de la vestimenta de los sacerdotes no era únicamente que se vieran bien. El aspecto importante era la obediencia. Es decir, el Señor se había tomado el tiempo de describir exactamente con sumo detalle cuál era la situación, la condición y la vestimenta que necesitaba para sus sacerdotes. Es decir, obediencia. Algunas compañías tienen códigos de vestimenta. Algunas compañías tienen estructuras muy precisas para vestirse. De hecho, hay compañías que le dicen a las mujeres exactamente cómo deben vestirse y van hasta un detalle impresionante en donde les dicen: el tipo de tacón que deben usar es de menos de 5 centímetros. Creo que hay hasta 15 centímetros o algo así. Pero son bien específicos los corporativos en oficinas. Menos de 5 centímetros. Y debe ser de un color oscuro, café o negro. Y la falda debe tener una altura, debe ser tipo sastre o debe ser para reuniones de negocios o visitas con clientes. Y debe incluir una blusa con cierta medida en el cuello
y no hablo de que sea un cuello grande de esos de los años 70, no. Hablo con la medida del cuello que debe cubrir hasta los hombros, hasta una distancia adecuada de la barbilla. También describen el tipo de saco o suéter que deben tener o deben usar. Incluso van más allá. El tipo de peinado que deben usar. El tipo de accesorio que deben usar. Y ustedes, las hermanas, dicen, ¿en serio pasa eso? Sí, búscalo en internet, código de vestimenta de las compañías. Incluso le dicen a usted el número, no el número, el tamaño de los aretes que deben usar, la forma de los aretes. Hay algunos aretes que parecen así como bien circulares, como si cupiera un perico, ¿no? Ahí, balanceándose. Pues si alguien se presentara en estas compañías con eso, le regresan. Incluso también le dicen que debe traer un accesorio de oro, que debe ser muy sencillo, de oro. ¿Y qué cree? Las personas que trabajan en este tipo de compañías acatan el reglamento, porque entonces no podían trabajar ahí, no aspirarían a trabajar en ese lugar o estarían despedidas. Así que si el código de vestimenta dice cuáles son las características con las que se debe asistir a trabajar, se deben cumplir. Por eso se envía por correo electrónico, se les da una carpeta de este tamaño para que se les indique tanto a hombres como a mujeres cómo deben vestirse. Ahora usted me dice, bueno, ese es en el caso de las mujeres, y en el caso de los hombres, ¿dónde se quedan? Es de la misma forma, hay un código de vestimenta para traer un zapato de cierto tipo, un pantalón de cierto tipo, camisa, corbata o sin corbata para la ocasión. Estamos viendo un pasaje en el versículo 39 que dice, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Quién lo estaba mandando? Jehová, Dios, estaba mandando cómo tenían que vestirse y cómo era el traje que tenían que usar. Y estamos hablando de los detalles externos de la condición de los sacerdotes, en el caso de Aarón y sus hijos. Así que es importante nuestra vestimenta, es importante estar acordes con la ocasión, es importante entender que esto de la vestimenta en este pasaje del capítulo 39 tiene que ver con un aspecto de obediencia. ¿Sabe? Yo me pregunto, si pudiéramos ir a una máquina de tiempo e ir hasta allá, yo no imagino a ningún sacerdote de Aarón diciendo, pues yo me pongo los tenis rojos porque me gustan, porque es la moda y así me presento. Yo no quiero pensar qué hubiera ocurrido ahí. Seguramente el Señor hubiera actuado de alguna forma. Ahora, pienso que si está escrito en la Biblia y si podemos meditar en este pasaje, no podemos saltárnoslo, tenemos que hablar sobre él. Y si hay un elemento importante que se llama obediencia, deberíamos tomar en cuenta lo que el Señor quiere de nosotros. No se trata de lo externo, no se trata de las marcas, no se trata de las ocasiones, pero sí influye mucho, sí es importante, sí es un elemento que tenemos que considerar. Así que nuestra vestimenta no tiene que ver únicamente con el exterior, sino es una actitud de obediencia que tenemos ante Dios, que tenemos ante la iglesia. ¿Se acuerda de los detalles que describió el capítulo 38 acerca del tabernáculo? ¿Recuerda usted los detalles de todos los preparativos que se hicieron para el tabernáculo? Y lo único que faltaba eran los asistentes. ¿Cómo iban a ir? Si había sido todo preparado con un gran detalle, ¿cómo iban a ir los asistentes? Era un aspecto importante y hoy sigue siendo un aspecto importante. Obediencia. Obediencia a las normas que el Señor había establecido. Obediencia a los principios, valores y verdades que el Señor establece. Y hoy en día no debe ser cosa diferente en nuestro caso. Así que la obediencia es un aspecto muy importante que el Señor quiere que aprendamos en este pasaje el día de hoy. No era nada más
no eran nada más para los sacerdotes. Hoy en día usted dice, bueno, yo no soy llamado a ser sacerdote, pero seguramente muchos de nosotros cumplimos un ministerio dentro de nuestra iglesia. Y usted dice, no, pues yo nada más soy un fiel asistente a los cultos. Cumple un ministerio en la iglesia y ese ministerio es que está usted presente. Así que podemos decir que de alguna forma todos estamos llamados a ser sacerdotes. Ahora, si usted es padre de familia, ¿qué cree? Es el sacerdote de su casa. Si usted es dueño de una compañía, ¿qué cree? Es el sacerdote de su compañía. Si usted cumple un ministerio en la iglesia, es responsable de eso que se le está entregando, que le está dando al Señor. Así que es importante entender que no solamente este pasaje fue escrito en su momento para los sacerdotes, sino para una enseñanza para nosotros. Entonces, es muy importante entender que nosotros tenemos que tener obediencia y no se trata únicamente de valores de vestimenta, se trata de una actitud. No estamos hablando de que sean marcas o ciertos accesorios o estar a la moda. En cierta película que le gusta mucho a mi hija, se llama Manos Milagrosas, ¿verdad? Se llama Manos Milagrosas y son dos jovencitos. Uno de ellos, el principal actor de la película, llegará a ser un doctor muy famoso, un cirujano, neurólogo, una especie así. Es muy interesante su historia, me llama mucho la atención un chiste que se hacen entre ellos dos. Son de bajos recursos y su mamá se preocupa por ellos porque tengan un estudio, porque tengan una pasión por la lectura y que sean gente de estudio. Pero uno le dice al otro, mamá, le dicen a su mamá, no me quiero vestir de esta forma, porque la mamá trata de ahorrar y trae ropa y les consigue ropa. Y ellos le dicen, mamá, ¿cómo me voy a poner esto? Y le dice la mamá, ¿cómo te lo vas a poner? Pues como se viste toda la gente. Es que esta ropa está pasada de moda. Ni siquiera los ebrios podrían ponérsela. No quieren ponérsela y me van a hacer burla en la escuela. Y dicho y hecho, le hacen burla en la escuela, le hacen burla. Pero no es la actitud. Gracias a Dios que podemos vestirnos. Así que no se trata de lo que traemos puestos. A veces estamos muy preocupados por si nos vemos bien o no, y no se trata de que usted y yo no nos veamos bien, ¿verdad? Que no nos miremos al espejo y no nos arreglemos para la ocasión. Pero eso no es lo importante es la obediencia, la actitud con la que nos presentamos dentro del santuario. Y sabe, no nada más dentro del santuario, es afuera. La obediencia se trata también de un testimonio, se trata de una forma de vida. Se trata de una forma y un estilo en el que podemos reflejar que obedecemos al Señor, a Dios. Así que cuando nos pregunten, ¿cómo debo de ir vestido? ¿Cómo debo de prepararme para la ocasión? Usted y yo podremos decir, con labor primorosa. ¿Cómo debe ir vestido? Con labor primorosa. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor, así simplemente. Eso de decir, no, pues yo voy contra la corriente, yo voy a imponer una moda. Si todos dicen que de café, yo de rojo. Todos dicen que de vestimenta formal, yo de tenis. Y si puedo, con un pantalón roto. Pues no, ¿verdad? Porque entonces no se trata de la vestimenta ni de las marcas, se trata de obediencia. Así que, ¿cómo debemos ir vestidos? Con labor primorosa. Y el primer accesorio, si pudiéramos llamarlo así, es la obediencia. La obediencia. Segunda enseñanza. Atención al detalle. Usted dice, ¿cómo atención al detalle? ¿Cómo atención al detalle? Mire, déjeme leerle el versículo 26 y 27. Una campanilla y una granada. Otra campanilla y otra granada alrededor. A ver, déjeme leerle otra vez esa parte del versículo. Una campanilla y una granada.
otra campanilla y otra granada alrededor. ¿Lo repitió 2 veces? ¿Está en su Biblia también? Quiere decir que hay una atención al detalle. Es importante. En las orillas de la mano, en las orillas del manto, y viene un verbo. ¿Cuál es el verbo, jóvenes? Más fuerte. Ministrar. Si leo todo el versículo, dice: una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar. ¿Y qué dice? Como Jehová lo mandó a Moisés. Entonces quiere decir que estas instrucciones son para aquellos que ministran, es decir, que están a cargo de una tarea dentro de la iglesia, que están a cargo de la tarea dentro del hogar. El detalle es importante. No podemos decir, pues hay lo que sea, no, hay nada más. Me acuerdo que las señoras mayores, cuando era niño, llegaban al templo y decían: ay, agarramos nada más lo primero que encontramos. El rebozo, se envolvían en el rebozo y llegaban así. La atención al detalle es bien importante, porque estamos hablando de una obra para ministrar. ¿Se acuerda de las instrucciones del tabernáculo de reunión en el capítulo 38? Sumo detalle en ellas. Incluso el pasaje dice en el capítulo 38 que se censó a aquellos que colaboraron para la elaboración y preparación de todos los elementos del tabernáculo. Se censó a todos ellos. Pienso que todos ellos, los que se censaron, fueron también los primeros que dijeron: yo obedezco y atiendo el detalle de cómo vamos a ir y cómo nos vamos a preparar en ese lugar. Así que, al igual que la enseñanza pasada de vamos a censar a cada uno y pone su parte, también es incluir nuestra actitud en la atención al detalle. No solo es la obediencia, sino la actitud al detalle. Ahora, déjeme decirle algo. El pasaje sigue diciendo: igualmente hicieron las túnicas de lino fino, de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Quiere decir que no es exclusivamente de una sola persona, del sacerdote, sino para sus hijos. Tiene que ver también con lo que enseñamos, con lo que compartimos en las diferentes fases, etapas o lugares donde nos encontramos. A los hijos, a la esposa, a los compañeros de trabajo. Me encanta una enseñanza que aprendí del pastor. En cuanto a si alguien tiene duda de cómo vestirse, le puede llamar para preguntarle si está vestida apropiadamente o si está vestido apropiadamente. Tengo dudas, no sé si esto me conviene. ¿Estará adecuado para ir a adorar al Señor? Aunque mi corazón está dispuesto y sé que no se trata nada más de lo del forro, sino lo interior es importante. ¿Qué cree? Del interior se refleja lo que hay en el exterior. Es decir, si alguien tiene alguna duda, puede ir a este pasaje. ¿Y cómo debe vestirse? Con labor primorosa. Entonces, al decir con labor primorosa, no debería de haber ninguna duda. Atención al detalle. ¿Y quiere ver qué tan atención al detalle está el pasaje? Mire, el pasaje en el versículo 28 dice: asimismo la mitra de lino fino y los adornos de las tiaras de lino fino. Y ahí dice algo en su Biblia. ¿Cómo dice? Lo voy a leer yo corrido. Asimismo la mitra de lino fino y los adornos en las tiaras de lino fino y los calzoncillos de lino torcido. Oiga, si para el Señor es importante la vestimenta y es obediencia y es para los sacerdotes, para ministrar dentro de la casa del Señor, me queda claro que la atención al detalle va tan al detalle que hasta los calzoncillos les dijo cómo tenían que ser. ¿Dice así su Biblia o nada más es la mía? Aquí lo dice, ¿verdad? Entonces, se trata del tabernáculo, se trata de los sacerdotes. No se va a cualquier lugar.
insisto, no se trata de marcas, se trata de una actitud. No se va a cualquier lugar. Cuando estamos en el templo, en realidad el Señor solo mandó que se construyera un templo y ese está en Jerusalén, pero tenemos la costumbre de llamarle a este lugar templo, pero es la iglesia. Cuando nos acercamos a adorar al Señor como congregación, es importante porque nos presentamos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él nos pide una actitud de sumisión, de gracia, tenemos que reflejarlo también. Y no se trata de lo externo, se trata de lo interior. El Señor nos enseña los pasajes, parafraseando: si te presentas a orar y tienes algo con tu hermano, ¿qué es lo que dice el pasaje? ¿Lo recuerda? Deja ahí tu ofrenda y mejor ve y arréglalo. No se trata de una vestimenta, se trata de una actitud. Y si yo vengo a presentarme a una cita con el Señor Todopoderoso, debo ver cómo está mi corazón. Debo ver lo que hay en mi interior. El Señor ve todo. El Señor ve en este momento lo que estamos pensando. El Señor sabe lo que vamos a decir sin que lo digamos. El Señor sabe la actitud con la que estamos. Hoy en especial tenemos un culto de oración y podemos manifestar nuestras necesidades y nuestras peticiones. Algunos no las manifiestan, pero en su corazón, al igual que el mío, hay agradecimiento para el Señor. Hay una petición y una necesidad. Para el Señor es importante nuestra actitud. El detalle es importante. Así que no se trata únicamente de cualquier lugar. No estamos en un estadio de fútbol, aunque podemos tener una actitud cristiana adecuada en cualquier momento, pero cuando estamos dentro del culto es especial. No es una cancha de básquetbol. El Señor mira a nuestro interior, pero lo que ve en nuestro interior se debe reflejar en nuestro exterior. Vayamos a la siguiente enseñanza y mire lo que hay más adelante. Enseñanza número 3, busquemos la santidad. Busquemos la santidad. Mire, versículo 30 dice, versículo 30. Sí, hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello. La diadema, ¿qué escribieron como grabado de sello? Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. A ver, vamos a detenernos aquí. Estamos hablando de una descripción de la vestimenta de los sacerdotes, ¿correcto? Hemos entendido que hay un elemento que es la obediencia, que no solamente es para los sacerdotes, sino para todos sus hijos, para ministrar. Pero hay un elemento tan importante que dice así: hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello: santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Cuando yo era jovencito, ya no tanto como hace algunos meses, hace algunos años, tenía la oportunidad en la iglesia donde crecí, donde fui niño y adolescente. Había una buena costumbre cuando participaban los jóvenes, nos invitaban a dirigir el culto, siendo muy jóvenes. Y recuerdo que una de los anhelos o de las formas de prepararnos es saber que teníamos que estar acordes con la ocasión. Y usábamos traje y corbata. Ahora, no quiere decir que la traje y corbata sean lo adecuado. No, porque ya entendimos que no se trata de la vestimenta, sino de la actitud. Y nos preparábamos y estábamos allí al frente con nuestra corbata, nuestro traje, preparábamos nuestra lectura y participábamos en el culto. Lo importante para ese momento, y lo entendí después, no era precisamente la vestimenta que traíamos físicamente, sino la actitud y la invitación a que todos podían formar parte y todos podíamos colaborar
participando en la dirección, en la lectura de la palabra, en la dirección de la oración. Un elemento importante de nuestra adoración y nuestra actitud ante el Señor es la santidad. La Biblia dice que nadie verá al Señor sin santidad. Entonces, nuevamente nos encontramos con un elemento que no necesariamente es algo de la vestimenta externa, aunque es importante, sino nos encontramos con un elemento que es la santidad. Sin la santidad nadie verá al Señor. Y todos estamos en un proceso de santidad para estar conforme a la altura del varón perfecto que es Cristo el Señor. Y diariamente enfrentamos luchas, y diariamente caemos, y todos pecamos. La diferencia es que nos arrepentimos, pedimos perdón y buscamos un encuentro con el Señor cada día. Y lo que el Señor ve en nuestros corazones es ese anhelo, porque Cristo vive en nuestro corazón, de ser cada día más santos. Entonces, comprobamos que no se trata únicamente del forro, de lo externo, sino es una actitud que está incluida la obediencia para ministrar y la santidad, porque sin la santidad no podemos ver al Señor. Incluso la Biblia dice que el Señor es 3 veces santo, 3 veces santo. No nada más una, 3 veces santo. Y lo que nos dice este versículo es que es un sello que los judíos hicieron una lámina, una diadema, y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Es una actitud, buscar cada día ser santos. Efesios registra en el capítulo 5 que cada día debemos pedirle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu. Cada día. No es algo que nos podemos poner. Es algo que le pedimos al Señor que podemos llegar a tener conforme vamos avanzando. Santidad a Jehová. Así que la Biblia dice en Lucas 1:75, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Lucas capítulo 1, versículo 75 dice, en santidad y en justicia delante de Él todos los días. ¿Y todos los días son todos los días? ¿O nada más el domingo? ¿O solo el sábado? No, es todos los días. Entonces, si es todos los días, nos habla nuevamente de una actitud con la que debemos presentarnos ante el Señor. Nos habla de una actitud con la que debemos estar viviendo nuestras vidas. Nos habla de una actitud con la cual tenemos que conducirnos cada día. Así que esto es bien importante. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, quiere decir nuevamente que no se trata tanto de la vestimenta física, aunque insisto, es importante, sino tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre. ¿Y quién es ese nuevo hombre? Ese nuevo hombre es usted y yo. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, Él no lava o cambia, nos transforma totalmente con una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza nos permite, a su imagen y semejanza, vivir en justicia y santidad en la verdad. Estamos en una época navideña. Y me encanta este último canto navideño que entonamos. Me hace recordar que el Señor vino a nacer en este mundo siendo rey
teniendo toda la gloria, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, vino así a nacer entre nosotros como un bebé indefenso. Siendo poderoso, nació en un pesebre. Imagina la escena, está allí cubierto con una sábana, seguramente, algún lienzo, alguna tela cubierto. Él tiene toda la gloria. Sin embargo, nos muestra la actitud de humildad, la actitud de sencillez, porque Él vino a este mundo a darnos vida. Él vino a este mundo a pagar un precio que no podíamos pagar. Y cada vez que nosotros desobedecemos al Señor, cada vez que actuamos fuera de su voluntad y no actuamos con santidad, lo que estamos haciendo es no reconocer el gran sacrificio que el Señor hizo al venir a nacer como un bebé. Cuando los sabios de Oriente se presentan ante el Señor, ante este bebé, seguramente eran personas extravagantes, estudiosos de las diferentes lenguas o idiomas, habían leído los escritos, habían venido de lejos en una caravana, trajeron varios regalos ante el Señor, costales seguramente, de cada uno de esos elementos. Seguramente su vestimenta era bastante estrafalaria para la costumbre de los judíos. De hecho, así como que quienes llegaron, ¿no? Mira cómo vienen vestidos, mira cómo están, mira cómo son. Pero nos muestra una enseñanza grande, que ellos vinieron y se postraron ante el Señor. ¿Para qué? Adorarle. Se postraron ante el Señor para adorarle. Entonces, si estos grandes hombres, magos, estudiosos, reconocieron al Señor en ese momento a través de la Escritura y se dirigieron ante Él y se postraron para adorarle, el pasaje que estamos estudiando en el capítulo 39, nos habla de la actitud que debemos tener ante el Señor. Ahora déjeme decirle algo, el pasaje que leímos en Lucas 1:75 dice, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. Entonces, quiere decir que nuestra actitud de obediencia para ministrar a nuestra familia dentro de la iglesia en santidad es todos los días. Cada minuto debemos buscar la santidad. Es decir, cada día debemos ser más santos. Salmo capítulo 30, versículo 4 dice, cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Entonces es de suma importancia y tenemos que darle el reconocimiento y la importancia de vida cuando estamos reunidos en un culto, cuando estamos participando en algún ministerio, cuando estamos participando todos juntos en la adoración al Señor. Es de suma importancia cada uno de los detalles para prepararnos para el trabajo que tenemos que desempeñar. Así que hasta aquí, si yo le digo, ¿cómo debemos vestirnos? Con labor primorosa. ¿Cómo debemos vestirnos? Con labor primorosa. Yo le cambiaría, ¿cómo debe venir al templo o a la iglesia? Con labor primorosa. ¿Cómo debo prepararme para tocar un instrumento? Con labor primorosa. ¿Cómo debo prepararme para dar una clase? Con labor primorosa. ¿Cómo debo prepararme para recibir a los hermanos? Con labor primorosa. Entonces, si alguien le pregunta, oye, ¿cómo debo de ir al templo? Con labor primorosa. Pero entendemos que el versículo 39 nos habla de obediencia, de atender el detalle y de tener una búsqueda constante de santidad. El pasaje del capítulo 39 termina con una descripción de todos los elementos.
De hecho, a partir del versículo 32, hace un recuento de la obra completa del tabernáculo terminada, completa. Pero sigue siendo tan importante esta actitud del sacerdocio que lo vuelve a mencionar el pasaje en el capítulo 41. En los anteriores menciona la mesa, el candelero puro, las lamparillas, el altar de oro, el acerte de la unción, el incienso aromático, la cortina para la entrada del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas, todos sus utensilios, la fuente y su base, las cortinas del atrio, sus columnas, sus bases, la cortina para la entrada del atrio, sus cuerdas y sus estacas, y todos los utensilios del servicio del tabernáculo de reunión. O sea, vuelve a repetir todo. Y usted dice, ¿por qué leemos todo otra vez? ¿Por qué el escritor lo vuelve a poner otra vez allí? Porque es importante. Porque es importante. Y al final, el versículo 41 dice, y las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Si estuviera en un equipo de fútbol americano, ¿qué tendría que vestir? Usted se va a enfrentar contra los Delfines, lo han convocado para que forme parte de la alineación, está listo y tiene que ponerse su uniforme. Tiene que ponerse todas las protecciones, ¿verdad, hijas jugadoras de fútbol americano? Tiene que ponerse algo en los hombros, tiene que ponerse, no nada más se va a salir con el puro jersey, ¿no? Que es la camiseta y el número y así a los trancazos. Tiene que vestirse de una manera apropiada, porque si no se viste de una manera apropiada, ¿qué podría ocurrirle? Un accidente bastante grave. De por sí es un juego bastante rudo, y si no se vistiera apropiadamente, las consecuencias serían severas. Déjeme decirle que igual que en este ejemplo, el no vestirnos apropiadamente en nuestro interior nos pone en un sumo riesgo. Obediencia para el sacerdocio todos los días. Así que una de las cosas que tenemos que cuidar, de muchas, es cómo está nuestra actitud, porque las consecuencias podrían ser fatales. Es más, no creo que sea adecuado jugar sin un tipo de vestimenta apropiada, ni siquiera ser los jugadores de rugby. ¿Sí saben? ¿Han visto a los jugadores de rugby? Es el mismo juego, pero sin uniforme. O sea, es todavía más mortal el jugar eso. En la vida cristiana es exactamente lo mismo. De hecho, el Nuevo Testamento en Hebreos registra exactamente otro pasaje importante acerca de la vestimenta y le llama la armadura de Dios, y describe nuevamente a Pablo viendo a un soldado romano en la cárcel, escribiendo el uniforme a través de la cual un cristiano debe vestirse, la armadura de Dios. Pero en este pasaje podemos ver que el versículo 42 nos dice: en conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Entonces, cada vez que usted, su muchacho le pregunte, ¿cómo debo de ir vestido?, usted le dirá, con labor primorosa. Y le dirá, vístete de obediencia, vístete con una buena actitud, de manera cristiana, en santidad a Jehová. Y así para cada uno de los ministerios de nuestra iglesia, ¿verdad? Hay indicaciones que tenemos que seguir y están puestas por algo. Y al final de toda la obra me encanta cómo termina el pasaje en el versículo 43. Todavía, por si alguien tiene duda de ¿a poco sí es en serio que tenemos que guardar todo esto en detalle? Sí, es en serio.
hermanos jóvenes o hermanos adultos, porque el versículo 43 termina diciendo: y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Y Jehová hizo algo espectacular en ese momento. Dios hizo algo espectacular. Simple. Los bendijo. Así que si pudiéramos hacer un resumen sería: mi actitud debe ser obediencia para atender el detalle y buscar la santidad. Y la recompensa que el Señor nos da es que nos bendice. Así que cuando nos preguntemos ¿cómo debo de ir vestido? No piensen en los años 70, en los pantalones de acampanados de elefante o todos pegados de tubo, o no sé, ¿no? Piense y recuerde esta noche que el Señor nos enseñó que es con labor primorosa. ¿Oramos? Señor, gracias te damos en esta hora, Padre Santo, porque tú cada día, Señor, nos hablas a través de tu palabra, porque podemos aprender, Señor, algo práctico que podemos aplicar a nuestro crecimiento espiritual, a nuestra vida diaria, Señor, como tus hijos. Gracias, Señor, porque eres bueno y porque nos has permitido aprender una actitud de obediencia, Señor, una actitud adecuada para el trabajo en tu iglesia, una actitud adecuada, Señor, para ser sacerdotes de nuestras casas, Señor. Pero sobre todo, Padre Santo, el buscar ser cada día más santos. Permítenos, Señor, poner en práctica cada una de estas enseñanzas. Permítenos, Señor, seguir adelante con nuestro crecimiento, Señor. Y en esta hora, hermano, siga orando si usted en esta hora ha decidido reconocerle también como el Señor de su vida. Si hay situaciones en las que considera que es importante tomar decisiones, ahí en lo íntimo de su corazón, dígale al Señor que le permita cada día crecer en el conocimiento de su palabra, tener una actitud que sea agradable a Él. Señor, te doy gracias por este día, Señor, y porque tú nos has hablado a cada uno de nosotros, Señor. Permítenos que podamos aplicar estos conocimientos, Señor, para que podamos cada día seguir adelante, Señor. Perdona nuestras actitudes, Señor, que hemos tenido hasta el día de hoy, y te pedimos, Señor, que tú sigas conduciéndonos, Señor, que sigas hablándonos, Señor, para poder estar bajo tu voluntad. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Los pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.